¿Sabías que PlayStation, una de las consolas más icónicas de la historia, nació de una traición? Sí, como lo oyes. Todo comenzó a finales de los 80. Nintendo, el rey indiscutible de los videojuegos, quería dar el salto a la tecnología de los CDs y se asoció con Sony para desarrollar un lector de CD para su Super Nintendo, un periférico que se llamaría PlayStation. Pero en el último minuto, justo en la Feria de Electrónica de Consumo de 1991, Nintendo anunció que rompía el acuerdo y se iba con Philips, el rival de Sony. Imagínate la humillación. Ken Kutaragi, el ingeniero de Sony detrás del proyecto, estaba furioso. En lugar de abandonar, convenció a los directivos de Sony para que le dejaran convertir ese proyecto fallido en una consola propia. Fue una apuesta arriesgada, pero Kutaragi, conocido hoy como el padre de PlayStation, tenía una visión así. El 3 de diciembre de 1994, nació en Japón la primera PlayStation. Con su elegante diseño gris y su revolucionario uso de CDs, no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Los cartuchos eran cosa del pasado. Ahora teníamos juegos con cinemáticas espectaculares, sonido de calidad de CD y mundos tridimensionales que nos volaron la cabeza. El éxito fue inmediato. Juegos como Ridge Racer, Tekken y sobre todo Final Fantasy VII demostraron el poder de la nueva consola. Final Fantasy VII, en particular, fue un punto de inflexión. Era una epopeya cinematográfica que nunca podría haber existido en un cartucho. PlayStation no solo vendía una consola, vendía una experiencia. Se posicionó como la opción más adulta y cool frente a la imagen más familiar de Nintendo. La competencia era feroz. Sega Saturn también apostaba por los CDs, pero una serie de malas decisiones de marketing y un precio más elevado le pasaron factura. Nintendo 64 llegó más tarde y aunque tenía joyas como Super Mario 64 y Zelda Ocarina of Time, su dependencia de los cartuchos limitaba su potencial frente al formato CD de PlayStation. Al final de la generación, Sony había ganado la guerra de las consolas, vendiendo más de 100 millones de unidades en todo el mundo. Pero la historia no termina ahí. El 4 de marzo del año 2000, llegó la sucesora a la legendaria PlayStation 2, y si la primera fue un éxito, la PS2 fue un auténtico tsunami. No solo era una consola más potente, sino que también incluía un reproductor de DVD. En una época en la que los reproductores de DVD eran carísimos, comprar una PS2 era casi una ganga. Tenías una consola de nueva generación y un centro de entretenimiento para toda la familia. El catálogo de juegos de PlayStation 2 es, simplemente, uno de los mejores de la historia. Hablamos de sagas que definieron una era en Metal Gear Solid 2 y 3, Grand Theft Auto, con sus revolucionarios mundos abiertos como San Andreas, God of War, Shadow of the Colossus, Gran Turismo 3 y 4, Kingdom Hearts. La lista es interminable. La PS2S que convirtió en la consola más vendida de todos los tiempos, con más de 155 millones de unidades, una cifra que a día de hoy sigue siendo el récord a batir. Mientras tanto, Sony también se aventuró en el mercado de las portátiles con la PSP, o PlayStation Portable. En 2004, era una bestia, una pantalla increíble, una potencia gráfica sin precedentes para una portátil y la capacidad de reproducir películas, música y navegar por internet. Compitió cara a cara con la Nintendo DS, y aunque no logró superarla en ventas, la PSP se ganó un lugar en el corazón de millones de jugadores con juegazos como God of War, Chains of Olympus o Metal Gear Solid, Peace Walker. Luego, en 2006, llegó el momento de la PlayStation 3. Su lanzamiento fue tan complicado. La consola era un monstruo tecnológico, con su procesador Cell y un lector de Blu-ray, el formato que acabaría ganando la guerra contra el HD-DVD. Pero toda esa tecnología la hizo extremadamente cara. Su precio de lanzamiento, de $599, fue un golpe duro para muchos. Al principio, le costó arrancar frente a una Xbox 360 que había salido un año antes y a un precio más competitivo. Además, su arquitectura de programación era tan compleja que a los desarrolladores
les costaba sacarle todo el partido. Pero Sony no se rindió. Con el tiempo, bajaron el precio, lanzaron modelos más delgados, y lo más importante, empezaron a llegar los exclusivos que demostraban de lo que era capaz la PS3, juegos como Uncharted 2 y 3, The Last of Us, God of War 3 o Metal Gear Solid 4, nos dejaron con la boca abierta. Estos títulos no solo eran divertidos, sino que empujaron los límites de la narrativa y los gráficos en los videojuegos. La PS3 también introdujo la PlayStation Network, su servicio online gratuito, y la tienda digital PlayStation Store, cambiando para siempre la forma en que comprábamos y jugábamos. Y así llegamos a la era moderna. En 2013 Sony lanzó la PlayStation 4, aprendiendo de los errores de la PS3. La PS4 fue diseñada pensando en los desarrolladores y en los jugadores, con una arquitectura más sencilla, un precio de lanzamiento más asequible y un enfoque claro en los juegos, fue un éxito rotundo desde el primer día. La PS4 dominó su generación. El mando DualShock 4 fue una mejora increíble, y funciones como el botón Share hicieron que compartir nuestras partidas con el mundo fuera más fácil que nunca. Ni los juegos. ¿Qué decir de los juegos God of War, Horizon Zero Dawn, Marvel's Spider-Man, Bloodborne, Uncharted 4? Sony se consolidó como el rey de las grandes aventuras para un jugador, esas experiencias cinematográficas que te atrapan de principio a fin. En el terreno portátil, la sucesora de la PSP fue la PS Vita, una consola fantástica con una pantalla OLED de espectacular y dos sticks analógicos, pero que lamentablemente no tuvo el apoyo que merecía y no pudo competir contra el auge de los juegos en móviles y la popularidad de la Nintendo 3DS. Finalmente, en 2020, en medio de una situación mundial muy particular, llegó la PlayStation 5. Con su diseño futurista, un disco duro SD ultra rápido que elimina casi por completo los tiempos de carga, y el revolucionario mando DualSense con su retroalimentación áptica y gatillos adaptativos. La PlayStation 5 nos ha metido de lleno en la nueva generación. Juegos como Demon's Souls Remake, Ratchet Clank, Una Dimensión Aparte o el reciente Marvel vs. Spider-Man 2 nos han mostrado un atisbo de lo que nos espera. La historia de PlayStation es una historia de innovación, de riesgos, de aprender de los errores y sobre todo de una pasión inagotable por los videojuegos. Desde aquella traición de Nintendo hasta convertirse en un gigante del entretenimiento mundial, PlayStation ha cambiado la forma en que jugamos y ha creado mundos que han marcado a varias generaciones. Y lo más emocionante es que esto no ha hecho más que empezar. El futuro de los videojuegos se sigue escribiendo, y PlayStation, sin duda, seguirá siendo uno de sus protagonistas principales. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte para más contenido y contarme en los comentarios cuál es tu consola o juego favorito de PlayStation. Nos vemos en el próximo video.